Me gustaría que los que tienen las copias, no sé si alguien no tiene las copias de ayer, todas las tenemos, ¿verdad? Estaríamos reanudando con la lección número 8, la lección 8 de las copias, titulada La fe de creer en Jesús como el Cristo. Para ir recapitulando y para ir resumiendo un poco lo que ayer se dijo, entendemos que toda la Biblia fue escrita por un propósito, que creamos que Jesús es el Cristo. Y entendemos de que toda la Biblia es una palabra de Dios para nuestras vidas, y toda esta palabra de Dios lleva este propósito por una razón. No es creer en Jesús como el Cristo arbitrariamente. No es simplemente porque la Biblia lo diga, que no hay una razón específica por ello. La Biblia nos dice que debemos de creer que Jesús es el Cristo porque hay un gran problema que acecha a toda la humanidad hoy. Entendemos de que toda la humanidad fue hecha a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, pero que tener la imagen y la semejanza de Dios conllevaba gran bendición cuando el ser humano estaba con Dios. Si el ser humano no está con Dios, entonces se pierde de toda esta bendición. Y cuando el ser humano está separado de Dios, entonces pierde todas las cosas que verdaderamente lo hacen un ser viviente y llega a ser polvo. En otras palabras, el problema del ser humano no es económico, no es político, no es moral o ético, no es algún problema de esfuerzo. El problema del ser humano es que está separado de Dios. Y está separado de Dios por el pecado. El pecado que reiteramos no es simplemente comportarse mal. No estamos hablando aquí de un pecado ético o moral, sino la Biblia nos habla de un pecado aún más profundo, que es el de negar la palabra de Dios. Porque negar la palabra de Dios es negar el verbo, y negar el verbo es negar a Dios. Entonces, negar a Dios, violar la palabra, violar el pacto, desobedecer el pacto, constituye el pecado en el que se encuentra toda la humanidad. El salmista confiesa que su madre le ha concebido en pecado. Es decir, toda la humanidad ahora está bajo este pecado que los separa de Dios. Y este pecado surge por Satanás. Y entonces estos tres problemas forman el eje de todo problema. ¿De dónde viene el problema económico, el problema de la familia? Y todos los demás problemas vienen de estar separados de Dios. Y como este es un problema que el ser humano no puede resolver por su cuenta, ni por su esfuerzo, ni por su religión, ni por sus buenas obras, Dios es el que tiene que dar la respuesta. Porque el ser humano tiene un problema que el ser humano no puede resolver, y de esto pende toda la existencia de la humanidad. Pero por eso Dios envía al Mesías. Y ayer explorábamos que hay más de 300 profecías en toda la Biblia para que Dios nos anuncie quién es este Mesías. Y nos da muchos detalles para que nosotros sepamos quién es este Mesías. Incluyendo 3 que nadie puede imitar: el nacimiento de una virgen, morir sin pecado por los pecadores y resucitar. Ningún ser humano puede hacer esto, pero el que puede hacer estas 3 señales y las otras 300 que la Biblia demarca prueban que Él es el Mesías. ¿Por qué Mesías? Mesías, Cristo, son la misma palabra, ambos significan ungido. ¿Por qué ungido? Porque el ungido representa la función que debe de hacer el Mesías para poder rescatar al ser humano. Los ungidos eran 3, los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Por qué los reyes? Los reyes tenían que derrotar al enemigo en la antigüedad para que el pueblo fuera protegido. Sin embargo, ningún rey humano podía derrotar al verdadero enemigo, que es Satanás. Necesitábamos de un verdadero rey. ¿Por qué el sacerdote? Entre sus oficios, el sacerdote tenía como un oficio muy importante la expiación del pecado. Pero ninguno de los sacerdotes humanos podía expiar el pecado de una manera perfecta. No necesitábamos un sacerdote humano, sino un verdadero sacerdote. Y el profeta, que se encargaba de transmitir la palabra de Dios al pueblo para formar un vínculo entre Dios y el pueblo que estaba separado de él. Sin embargo, ningún profeta puede restaurar este vínculo a perfección. No necesitamos de un profeta humano, sino al verdadero profeta de Dios. Y por eso es que la respuesta de Dios es llamado ungido, Mesías o Cristo, porque necesita cumplir estos 3 oficios. Jesús viene y hace muchas señales
pues habla de varias cosas, pero lo mayor que Él hace es cumplir este oficio del Cristo en la cruz y la resurrección. A través de su muerte derrota al que tiene el imperio de la muerte, y por ende Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya ha derrotado a Satanás. Él expió el pecado para que nosotros seamos libres del pecado, como el verdadero sacerdote. Y Él es el verdadero profeta que nos reconcilia con Dios por el partimiento de su carne en la cruz. Entonces Él cumple todo este oficio, y por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo. Que la verdad que Jesús es el Cristo es el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Evangelio es buenas nuevas, pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesús es el cumplimiento de esta promesa para la solución de todo problema del ser humano. Por medio de la cruz y la resurrección, Él ha consumado todas las cosas. Y entonces nosotros podemos llamarle Jesús Cristo. El asunto es que hoy la iglesia, aunque habla de Jesús, aunque habla de Cristo, ha perdido el contenido, ha perdido la fe de Jesús como el Cristo. Por eso es que hoy nos encontramos incapaces de poder vencer a las tinieblas, aunque se supone que debemos de salvar la zona en la que estamos. Generalmente esto no es posible, incluso para las iglesias más grandes. No se trata de tener una iglesia grande o pequeña. No se trata de nosotros tener una emotividad, no se trata de la efusividad del carácter del pastor, no se trata de qué tanto uno se dedique a la obra social, se trata de qué evangelio yo estoy compartiendo, qué evangelio yo estoy viviendo en mi vida. Y si no es el de la Biblia, puede ser que nos encontremos de una manera contrarios a la Biblia. Y por eso me gustaría reiterar Juan capítulo 20, versículo 31. Hemos visto bastante este versículo, pero por su relevancia es necesario que profundicemos en esto. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. Jesús mismo lo decía. Los apóstoles lo predicaban de esta manera, ya sea Pedro, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Priscila y Aquila, ya sea Juan. Todos ellos predicaban este mensaje, porque este es el único mensaje que puede ser de salvación. Este es el único mensaje que puede ser de utilidad para el ser humano. La iglesia podría hacer muchas cosas, como ayudar a cambiar la sociedad, podría ayudar económicamente a los menos favorecidos, podría incluso dar milagros y señales. Pero el Cristo no murió en la cruz, no resucitó para que simplemente seamos más longevos. No simplemente es que Él resucitó para mostrar señales y milagros poderosos, o para que nosotros seamos conmovidos con alguna emoción durante las horas de cántico, sino Él es el Cristo, porque esta es la respuesta que Dios da al ser humano, la respuesta perfecta que puede consumar el problema del ser humano. Por ende, toda la Biblia está escrita para esto. Ahora hagamos la pregunta: entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe de predicar? El pastor, el creyente, está sujeto al propósito de la Biblia. No somos mayores que la Biblia, no somos mayores que la palabra de Dios. Por ende, entonces nosotros nos tenemos que alinear a lo que es el propósito de la Biblia, a lo que es el propósito de la palabra de Dios. Y si toda la Biblia está escrita para que yo pueda creer que Jesús es el Cristo, entonces la predicación que da el creyente, entonces ¿cuál debe de ser? Que la gente crea que Jesús es el Cristo. ¿Qué debe de ser entonces el evangelismo de las personas? Debe de ser para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué deben de ser las misiones entonces? Que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. El discipulado entonces, ¿de qué se trata? De lo mismo, que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. Y entonces todas las cosas que se hacen en la iglesia, todas las cosas que hace un predicador o un creyente, realmente nos llevan a este punto. Incluso este es el objetivo de todos los dones. Si nosotros miramos en el versículo anterior, Juan capítulo 20, versículo 30, nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús hacía señales, Jesús hacía milagros, Jesús daba muchos tipos de señales en toda su vida, pero todas ellas eran ¿para qué? Para que la gente creyese que Él es el Cristo. No era simplemente para
que la gente se sorprendiera, no era simplemente para que las personas estuvieran un poco mejor en su vida, sino era para que ellos llegasen a esta conclusión final que Jesús es el Cristo. Pero lo mismo pasa en el libro de Hechos. Vemos que las personas son llenas del Espíritu Santo, vemos que las personas hablan en lenguas, vemos que se manifiestan sanidades a través de Pedro y de Pablo, vemos muchas señales que hoy se considerarían sobrenaturales, pero todas estas tienen un propósito. ¿Cuándo obró el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva? Cuando era necesario anunciar el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo es que se manifiesta una señal? ¿Con qué propósito? Es para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo la gente habló en lenguas? Cuando era necesario predicar que Jesús es el Cristo. Entonces, si nosotros hacemos un examen de todo el libro de Hechos, nos damos cuenta de que la obra del Espíritu Santo y estos dones del Espíritu Santo se manifiestan realmente por un propósito, para que el mensaje que Dios desea que sea predicado en todo el mundo pueda ser difundido. Por eso es que Marcos dice que estas señales seguirán a aquellos que prediquen la palabra, porque las señales no son el eje, los dones no son el eje. Todas estas cosas no son el eje, sino el mensaje que Jesús es el Cristo. Ahora bien, entrando un poco más profundamente en este tema, hemos mencionado varias veces ahora que el mensaje de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. Sin embargo, no basta con repetirlo, no basta con cambiar la frase. No es simplemente, antes yo decía Jesucristo y ahora yo digo Jesús es Cristo. No se trata de esto, sino yo tengo que entender cuál es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Porque si verdaderamente solamente cambio mi léxico, entonces no ha cambiado la fe del Evangelio. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? Hemos venido hablando de esto. Significa creer que Jesús es el cumplimiento de toda la Biblia, que por medio de Él, por su cruz y su resurrección, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de estar separados de Dios se resuelven de una vez, eternamente y para siempre. Y cuando estos problemas se resuelven, todos los problemas de la vida que venían como resultado de estar separados de Dios, también encuentran su solución. Por eso es que podemos decir que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, ningún problema es ya un problema. Quiero que examinemos algunos versículos de la Biblia que nos hablan cómo es que la iglesia primitiva tenía fe en esta verdad. Vamos a ver en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, un versículo también muy conocido. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice de esta forma. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo lo conocemos muy bien. Dice que el creyente ya no está viviendo para él mismo, ya no vive él, sino está crucificado juntamente en Cristo. Vivimos nosotros ahora en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que no simplemente es que Cristo sea una añadidura a nuestra vida, sino que nosotros morimos en esta verdad, morimos en este evangelio a nuestra carne, morimos a todo lo que antes era en la tierra y ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Ahora nosotros vivimos en Él. ¿Y qué quiere dar a entender este punto? Porque muchos hemos confesado de esta manera. Yo ya no quiero vivir por mí, yo ya no quiero vivir por mi carne. Pero ¿qué conlleva esta confesión de fe? Esta confesión de fe del apóstol Pablo parece para muchos la cúspide de la fe de la iglesia cristiana. Pareciera que cuando nosotros tenemos años de estar viviendo en la iglesia podemos llegar a decir esto. Ahora, después de mucho esfuerzo, después de mucha fe, entonces yo ya puedo decir, yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Pero realmente está la confesión que tenía el apóstol Pablo, pero no porque él era alguien admirable, sino porque él tenía la revelación de Jesús como el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo puede confesar de esta manera, que ya no vive él, sino Cristo es el que vive. Quiero que exploremos Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos a ver primeramente el versículo 13, un versículo que lo vemos muchas veces al día. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Un versículo que hemos escuchado y hasta los no creyentes se lo saben porque muchas veces lo repetimos. Pero este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo es que la gente lo ha creído? Como yo estoy en Cristo, yo puedo cumplir mi sueño. Debido a que yo estoy en Cristo, Él me va a ayudar a cumplir mis metas. Él me va a ayudar con mis deseos. Y entonces cuando yo emprenda alguna empresa, entonces todo esto lo voy a poder hacer bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, la fe de la iglesia primitiva no era una fe positivista. No era una fe que decía simplemente yo puedo lograrlo todo si yo pienso positivamente que Dios me va a apoyar. No era Dios va a cumplir el sueño y el deseo de mi corazón arbitrariamente. Vamos a ver los versículos anteriores para poder tener un poco de contexto. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12 dicen: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después de esto él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la fe en Cristo que tenía Pablo, aquí él está escribiendo no en un lugar cómodo. Él está escribiendo esta epístola a la cárcel. Y aún en la cárcel, un lugar que era estrecho, un lugar en donde él no tenía comodidad, un lugar en donde él podía parecer que había perdido todas las cosas, él dice: esto no es mi problema. Es que yo sé vivir en la escasez. Yo sé vivir en esta situación. Incluso puede ser que yo tenga hambre, pero ese ya no es mi criterio de vida. Muchos cristianos hoy piensan: cuando yo estoy bien económicamente, cuando yo estoy bien de salud, cuando yo estoy bien en todas las situaciones humanas, entonces Dios está conmigo. Pero si de repente tengo algún problema, de repente yo tengo alguna situación en mi vida, entonces quiere decir que yo pues no estoy con Dios o necesito esforzarme más. Pero la fe de la iglesia primitiva no era esta, sino que él decía: yo puedo tener escasez o puedo tener abundancia. Yo puedo estar en riqueza o puedo estar en pobreza. Pero ese ya no es mi criterio. Eso ya no es lo que yo veo. Eso ya no es mi estándar. Mi estándar es: ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿Será que yo estoy con Dios o no estoy con Dios? ¿Y cómo puedo estar seguro de que estoy con Dios? Cuando he creído en aquel a quien Él ha enviado. Entonces puedo estar seguro de que Jesús es el Cristo y por tanto yo estoy con Dios. Y entonces todo lo puedo en este Cristo, porque este Cristo en sí me fortalece. Porque este Cristo es aquel que es mi roca. Yo no tiemblo cuando yo estoy con Cristo. Y todo lo que me pueda pasar, yo lo puedo tolerar. Incluso lo malo, todo lo puedo significa incluso lo malo. Incluso lo despiadado, incluso todo esto que me va a hacer caer, yo lo puedo, porque este Cristo me fortalece. Ahora bien, esto no está hablando simplemente de un estilo de vida de los apóstoles. No simplemente está hablando de que ningún problema ya importa y yo ya soy un conformista que puedo dejar de preocuparme por la situación. Si nosotros vemos, por favor, 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 en adelante. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 en adelante dice: y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan así, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí dice que Él para todos murió. El Cristo murió para aquel que tiene vida, pero para que ya no viva para sí mismo. Hoy mucha gente vive para sí mismos. Queremos utilizar la cruz y la resurrección del Cristo para cumplir un deseo personal, para cumplir algún anhelo de nuestro corazón, para vivir un poco mejor, para que Él sirva como amuleto que me asegure que todas las cosas me van a ir bien. Y las iglesias se encuentran predicando con esta fe. Aunque mencionamos a Cristo, aunque mencionamos a Jesús, seguimos viviendo con esta fe. Pero aquí la Biblia nos dice que ya es para que no vivamos para nosotros mismos. El versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no conocemos a nadie según la carne, y aun si a Cristo le conocíamos según la carne, aun si a Cristo le conocíamos como alguien que iba a cumplir algún deseo carnal, y si le conocíamos como algún dispensador de alguna bendición,
ya no le conocemos así. Ahora le conocemos de manera diferente. Le conocemos como Jesús el Cristo, y por Él ya no tenemos ningún problema. Y como ya no tenemos ningún problema, podemos vivir para Él. Ahora bien, esto es algo que ya todos conocemos. Es algo que en la Biblia nos dice, algo que las predicaciones nos dice, pero en la actualidad nosotros no vemos esta fe reflejada en nuestras iglesias. No vemos esta fe reflejada en nuestras vidas. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros podemos ver cómo oramos. Y no digo que sea malo orar, no digo que sea malo ayunar, no digo que sea malo buscar al Señor a través de la Biblia, buscar que nosotros podamos conocerlo más. Sin embargo, ¿con qué fe estamos nosotros orando? ¿Con qué fe nosotros estamos ayunando? ¿Con qué fe nosotros estamos ante el Señor? Nosotros vemos a muchas personas hoy que cuando vienen a la iglesia, ¿qué es lo que hacen en la oración? Señor, te doy gracias por un día más de vida. Señor, te doy gracias por extender un poco más de tiempo en mi vida. Señor, por favor, dame esto. Señor, por favor, dame lo otro. Señor, por favor, dame salud. Bendice a mi empresa, bendice a mis hijos. ¿Verdad? Y entonces vemos a las otras religiones orar. ¿Y qué es lo que ellos oran? Gracias por un tiempo más. Ahora, por favor, bendice a mi familia, bendice mi salud, bendice mi empresa. Vemos que los católicos oran así. Vemos que los musulmanes oran así. Vemos que los budistas incluso oran así. Vemos que los brujos en el monte se encuentran pidiéndole a los espíritus lo mismo que los cristianos hoy piden en la iglesia. Entonces vemos que la fe del cristiano, a pesar de que la Biblia dice que ya no vivimos por nosotros, a pesar de que la Biblia dice que nuestro estándar ya no son las cosas del mundo, a pesar de que la Biblia dice que ya todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que ya no vivimos por la carne, nos encontramos viviendo de la misma manera que las demás religiones. Nos encontramos pidiendo a Jesús como si Él fuera un ídolo más. Nos encontramos pidiendo a Él haciendo idolatría en la iglesia. La fe de la iglesia hoy está derrumbándose. Hoy las personas están creyendo en Jesús el Cristo como si fuera lo mismo que otra religión e intentan utilizar esta cruz tan grande, esta resurrección tan grande para cumplir un deseo mínimo de su corazón. No creemos que todo esté consumado. Creemos que necesitamos algo más todavía. Creemos que la cruz y la resurrección no han sido suficientes para nuestra vida y todavía creemos que con nuestra oración debemos de obtener algo más. Y esa es la fe en la que vivimos hoy. Una fe contraria a lo que dice la Biblia. Una fe contraria a lo que dice que verdaderamente es la iglesia. Y esto es lo que hoy vemos en la iglesia. Pero bien, toda la Biblia nos dice que cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces todo está resuelto. Que ya no somos atados por los problemas de la vida, sino que nosotros nos encontramos en la verdadera salvación. Y quiero que pensemos un poco en esta palabra, salvación. La salvación es un punto que nosotros quizás tampoco hemos entendido bien, porque usted le pregunta a todas las personas allá afuera qué es la salvación, y la gente le podrá decir, pues es ir al cielo. Pero bueno, esta salvación entonces, ¿yo cómo sé si la tengo? ¿Cuál es la salvación de la que me habla la Biblia? En 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 nos dice, 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y qué es ser nacido de Dios? Es ser un hijo de Dios. ¿Y qué es ser un hijo de Dios? Es ser salvo. ¿Se acuerdan de esta ocasión en donde había un maestro de la ley? Un hombre que conocía toda la Biblia de una manera tan exacta que era reconocido entre los fariseos como alguien muy grande. Un hombre llamado Nicodemo. Y este Nicodemo viene con Jesús y le pregunta: ¿cómo yo conozco, maestro, que tú estás con Dios? ¿Cómo puedo hacer estas obras? Tiene un diálogo con Jesús, pero la conclusión de Jesús es: aunque tú tengas mucho conocimiento de la Biblia, aunque tú sepas muchas cosas, aunque estés haciendo las cosas que según tu creencia pueden agradar a Dios, te es necesario nacer de nuevo.
Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y entonces aquí Nicodemo tiene esta pregunta: ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Entro al vientre de mi madre otra vez y luego salgo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de Dios? En otras palabras, ¿cómo puedo ser salvo? Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, entonces es que verdaderamente hay una salvación en mi vida. ¿Y qué es esta salvación? Es ser un hijo de Dios, es tener restaurada esta identidad y autoridad. Es que todo mi problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, todo esto se haya resuelto. Significa que yo ya salí del reino de las tinieblas y fui trasladado al reino de su Hijo amado. Como lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, nosotros ya fuimos trasladados en el momento de ser salvos. Quiere decir que somos trasladados de la ley del pecado y de la muerte a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 lo dicen de esta forma. Quiere decir que el pecado ya no es problema para mi vida. Y ser salvo también significa que yo ya he tenido un encuentro con Dios. Me gustaría que viésemos Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, versículo 16 y el 17. Juan 14, 16 y 17 dicen: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí Jesús está prometiendo a un Consolador, no diferente sino el mismo, pero diferente de todas formas. Está prometiendo: alguien más va a venir con usted que va a ser igual a mí. Y este Consolador va a estar con ustedes para siempre. Este Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ese va a estar con ustedes para siempre. Es decir, este Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesús mismo, Él va a estar con ustedes. Es decir, nosotros vamos a tener un encuentro permanente con Dios. En pocas palabras, Satanás ya no es un problema permanente en mi vida. El pecado no es un problema de que yo ahora me tenga que preocupar, y ahora el estar separado de Dios, este problema también está resuelto, y entonces yo ya soy un hijo de Dios. En este momento, cuando yo he creído que Jesús es el Cristo, todo este problema se ha ido y yo ahora tengo toda esta bendición. Claro, aquel que cree que Jesús es el Cristo y es libre de todos estos problemas, va al cielo después. Quiere decir, todo mi pasado como pecador, todo mi pasado como una persona enemiga de Dios ha sido solucionado. Mi presente, puede ser que yo haya estado errante, puede ser que yo haya estado en tinieblas, pero ahora, cuando yo he creído que Jesús es de Cristo, soy nacido de Dios y Dios se encuentra conmigo. Mi presente está solucionado. Y mi futuro, sea lo que pase, pase lo que pase, pues tengo un futuro garantizado. Tengo entrada al reino de los cielos por Cristo Jesús. Mi futuro está solucionado. Entonces la salvación significa que todo este problema verdaderamente haya la solución, pero en una respuesta, en Jesús como el Cristo. Ahora bien, la pregunta es: ¿soy salvo? ¿O la iglesia es salva? ¿Barranquilla es salva? ¿Las personas que yo conozco que confiesan el nombre de Jesús son salvas? Y me gustaría ver algunos ejemplos de la Biblia. Si nosotros vemos primeramente a este tipo de persona, por ejemplo, imagínense a una persona que ora mucho, una persona que estudia la Biblia rigurosamente, a una persona que diezma constantemente, que no falta en el diezmo, una persona que constantemente ayuna y está ante Dios, y que cuando ayuna, todo esto que ahorra de su ayuno, esto lo da a las personas pobres, que constantemente se encuentra haciendo buenas obras, que es respetada por la sociedad que está al lado. Imagínense este tipo de personas. ¿Serán salvas estas personas? ¿Son salvas? Porque ellos diezman, ellos ayunan, ellos van a la iglesia constantemente, ellos ayudan al menos favorecido, ellos están ante Dios, aman a Dios. A este tipo de personas Jesús les dijo: generación de víboras, hijos de serpientes. Los fariseos hacían todo esto, pero ellos no encontraban la aprobación de Jesús. Otro ejemplo, si nos encontramos en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, por favor. Versículo 1 y 2 nos dice, Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí vemos una descripción de este hombre llamado Cornelio. A pesar de que era gentil, él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Su casa era temerosa de Dios, él era piadoso, él hacía muchas limosnas al pueblo, ayudaba a las personas y oraba a Dios siempre. Era una muy buena persona, una persona modelo. Hoy miraríamos a alguien como Cornelio y realmente le elogiaríamos por todo lo que él hace como buena persona de Dios. Sin embargo, la pregunta es la misma. ¿Él es salvo por todo esto? ¿Él es salvo por ser piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y por hacer muchas limosnas siempre? ¿Por orar a Dios siempre? ¿Cuál es el estándar que nos da la Biblia? ¿Cuál es el criterio que nos da la Biblia para la salvación? Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 24. Ayer lo vimos también. Hechos 18, versículo 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos a un hombre de un carácter muy alto, un Apolos que es de Alejandría, una ciudad que en su tiempo tenía mucha relevancia en la academia. Un varón elocuente, él hablaba muy bien. Él cuando hablaba podía convencer a muchas personas, él era poderoso en las Escrituras. Ayer habíamos hablado de esto. Un judío pues tenía que memorizar el Pentateuco para ser considerado adulto, y de todos estos judíos memorizadores del Pentateuco, él, la Biblia dice, él era poderoso en las Escrituras. Es decir, era un docto de toda la Biblia. Él había sido instruido en el camino del Señor, conocía al Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, no solamente lo conocía como una teoría, no, él tenía un fervor en su espíritu por lo que verdaderamente iba a hacer el Señor. Él era alguien apasionado para predicar incluso, porque dice que hablaba y enseñaba diligentemente. No era de vez en cuando, no era algo que esporádicamente él hacía cuando el Señor se lo decía, sino que él lo hacía diligentemente y él hablaba del Señor en las sinagogas. Él era un hombre muy admirable. Quizás ninguno de nosotros llegue a su nivel hoy en día, pero la pregunta es la misma. Este hombre, con todas sus cualidades, ¿será salvo? Yo no puedo decir que sí o sí no, pero la pregunta es importante. Este Cornelio, este Apolos, los judíos, los cristianos de hoy, ¿somos salvos? ¿Cuál es el criterio que da la Biblia? ¿Cuál es el criterio que habla la Biblia? Quiero hablar de un pasaje un poco más polémico. En Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje realmente es algo que tenemos que considerar seriamente. Cuando leemos la Biblia solemos pensar: esto es para las personas de allá afuera. Este pasaje es para aquel fulanito que yo sé que, aunque está en la iglesia, es hipócrita. Solemos pensar: este pasaje no es para mí, no es para mi vida. Pero todos estos pasajes son para nosotros, son para el creyente. ¿Y qué dice este pasaje? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Entonces en este tiempo en donde perseguían a Jesús por él, porque le llamaban Señor, en este tiempo esta gente le decía Señor. Es decir, reconocían a Jesús como alguien importante en sus vidas, reconocían que Jesús no era un simple hombre. Le decían Señor, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Usaban el nombre de Jesús, hablaban en el nombre de Jesús. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
No era cualquier tipo de gente, no era cualquier predicador, sino que era gente que echaba fuera demonios. Y ustedes entienden que para echar fuera demonios no es cualquier persona la que lo hace. Echaba fuera demonios en el nombre de Jesús esta gente, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No un milagro, muchos milagros. En el nombre de Jesús. Todo esto lo hacían ellos. ¿Todo esto será malo? Porque Jesús les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la maldad que ellos hicieron? ¿Acaso profetizar en el nombre de Jesús es maldad? ¿Acaso llamarle Señor es maldad? ¿Acaso echar fuera un demonio es maldad? ¿Acaso hacer milagros es maldad? Nosotros sabemos entonces que hay un punto más profundo al que tenemos que llegar. Es que lo que pasa es que no todo el que profetiza verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. No todo aquel que está echando fuera un demonio lo está haciendo por la voluntad de Dios, según este pasaje. No todo aquel a quien le ocurre un milagro lo hace siguiendo la voluntad de Dios. Y entonces llega hasta el tal punto en que Jesús les dice: no simplemente nunca os conocí. Quiere decir que Jesús, cuando fue invocado su nombre, no era que simplemente estos milagros, estos demonios que eran echados fuera, no era que pasaran en algo que Jesús conociera. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué pasaría si nosotros llegamos ante el trono y esta fuera la respuesta que escuchásemos? Terrible. Y por eso yo me pongo a pensar siempre que leo este pasaje: Señor, entonces, ¿por qué estás diciendo esto? Echar fuera demonios no es maldad, hacer milagros no es maldad, hablar en el nombre de Jesús no es maldad. Entonces, ¿cuál es la maldad de estos hombres? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Esto es maldad, la maldad que tú has hecho. El versículo 21 nos da una pista. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que estos hombres, a pesar de decir Señor, Señor, a pesar de hacer todas esas cosas, lo estaban haciendo fuera de la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Seba? Un hombre llamado Seba en el libro de Hechos, que había escuchado de los milagros que ocurrían, de las señales que ocurrían cuando Pablo invocaba el nombre de Jesús. Y entonces a un endemoniado, ese Seba le dice: en el nombre de Jesús, de ese que habla Pablo, te echo fuera. ¿Y el demonio qué dice? A Pablo conozco, a Jesús también, pero no sé quién eres tú. Y viene y se arremete contra este Seba. ¿Qué significa? Que no es simplemente por estas cosas, no es simplemente por invocar el nombre de Jesús, sino que hay una voluntad del Padre que se tiene que hacer. Todos estos milagros, ¿para qué sirven? Lo dijimos al principio: todos los milagros, todas las señales, todos los dones, todo esto que se tiene que hacer sirve para una cosa, y es lo mismo que el objetivo de la Biblia: que creamos que Jesús es el Cristo, y esto es la voluntad del Padre. Lo vamos a confirmar en la Biblia, Juan capítulo 6. Ayer vimos esto un poco también, Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Juan capítulo 6, 39 y 40 dicen: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Y cuál es esta voluntad del Padre? La que Jesús dijo: solamente aquel que haga la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre entonces? Dice: esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la voluntad del Padre, toda esta que no hicieron estas personas, se puede resumir en dos cosas. Primeramente, creer en aquel Hijo a quien Dios ha enviado. ¿Y quién es este Hijo? Jesús el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo. Creer en Jesús como el Cristo. Reiteramos, no como un Juan Bautista, no como un Elías, no como un Jeremías, no como alguno de los profetas, sino como el Cristo. Y creer que Él es el Cristo significa creer que todo el problema del ser humano espiritual y todos los problemas que esto conlleva han sido ya consumados. Y cuando yo creo que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Yo tengo la respuesta de mi vida, y entonces puedo cumplir esta segunda parte de la voluntad del Padre, que dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces la voluntad del Padre no simplemente es que nosotros creamos, sino que también hay una labor para hacer: que ninguno de lo que les es dado del Señor se pierda,
¿Y cómo va a pasar esto? Cuando les es predicado el Evangelio, cuando les es anunciada la buena nueva, pero no cualquier buena nueva, sino la buena nueva de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y esto es la voluntad del Padre. Esto es creer que Jesús es el Cristo. Recapitulando un poco de lo que hemos hablado hasta ahora, toda la Biblia tiene este propósito. Todos los dones, la obra del Espíritu Santo, todas las predicaciones, todas las misiones, todo el evangelismo, todo lo que conlleva la Biblia tiene el mismo objetivo: creer que Jesús es el Cristo y que la gente crea que Jesús es el Cristo. Nosotros vemos a varias personas en toda la Biblia que han creído que Jesús es el Cristo, y ellos confiesan: lo material no es mi criterio, mi situación no es mi criterio, mi problema no es mi criterio es: ¿estoy con Dios o no estoy con Dios? ¿Y cómo sé si yo estoy con Dios? Cuando yo creo que Jesús es el Cristo. Entonces Pablo confesaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo ya fui crucificado y yo ya no vivo, sino Cristo es el que vive en mí. Entonces ellos podían confesar esto como una confesión verdadera. Sin embargo, habían personas en este Nuevo Testamento que hemos explorado, los judíos. Podemos ver también a Cornelio, Apolos, personas de gran calibre, personas de gran preparación, personas con una vida de fe y una dedicación al Señor impresionantes, pero les faltaba una cosa. Pero el hecho de que les falte una cosa no es que simplemente les falte una cosa. De 100 cosas, que yo tenga 99 y que me falte una. Este no es el caso. Si me falta el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, es como si no tuviese nada. Un ejemplo muy claro podría ser este. ¿Qué pasa si hay un futbolista? Un futbolista que es muy apuesto, un futbolista que es muy bueno para vestirse, un futbolista que maneja muy bien, un futbolista que tiene muy buenas relaciones interpersonales. Es perfecto este futbolista, pero hay una cosa que no puede hacer: jugar fútbol. Imagínense que este sea el caso: un futbolista que no puede jugar fútbol, o un panadero que no puede cocer pan, o imagínense a un mecánico que no puede arreglar máquinas, o imagínense a un cristiano que no conoce que Jesús es el Cristo. ¿Será simplemente que le falta una cosa? ¿Será que simplemente le ha faltado una cosa de todas las cosas que ha hecho bien? ¿O será que no tiene nada? Eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Entonces entendemos que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo soy salvo. Y la salvación no simplemente representa que yo algún día me vaya al cielo, sino representa que todo problema del pasado, todo problema del presente y todo problema del futuro, yo ya tengo una solución para eso, que es el Cristo. Entonces yo ya no estoy atado a mis propios deseos, yo ya no estoy atado al mundo para solucionar los problemas, sino que yo ya puedo vivir por la voluntad de Dios. Porque si antes yo conocía a todos según la carne, y aún si a Cristo conocía según la carne, ya no lo conozco así. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Acabamos de leerlo. Primeramente, creer que Jesús es el Cristo y participar del plan de salvación que Dios tiene para esta época. ¿Qué pasa si yo creo que Jesús es el Cristo? Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Me gustaría que me acompañasen a esto. Mateo capítulo 16, 18 a 19 nos dicen: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la gran bendición que Dios le da cuando Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús derrama toda bendición sobre Pedro, hasta tal punto en donde Él le dice: Pedro, es que tú eres la roca, y sobre esta roca yo lo voy a edificar mi iglesia. Y no sobre Pedro el hombre, no sobre el individuo, sino que sobre la confesión de fe, sobre esto que Pedro estaba confesando, sobre la fe que Dios le había revelado. Esto va a ser la roca de la iglesia, esta confesión que Jesús es el Cristo. ¿Y qué pasa si la iglesia está edificada sobre esto? Las puertas del Hades no van a prevalecer, las puertas del Hades no van a ganar. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y no quiere decir simplemente que nuestras oraciones van a ser contestadas. ¿Qué significa tener las llaves de algo? Si yo tengo las llaves de su casa, ¿qué significa? Que yo tengo acceso a todo en su casa. Perdón, que esa casa ya es mía prácticamente. Y eso, el cielo le estaba siendo dado a Pedro. ¿Pero por qué? Porque Pedro había tenido la revelación de lo más importante que nosotros podemos conocer y creer: que Jesús es el Cristo. Y Jesús lo considera algo tan grande que le da todo el cielo. Que le da todo el cielo. Esa es la bendición que viene sobre aquel que cree que Jesús es el Cristo.
Y si yo ya tengo todo esto, ¿necesito algo más? ¿Necesitaré rogar por una enfermedad? ¿Necesitaré rogar para que mi economía mejore? ¿Necesitaré estar haciendo esfuerzos para que mi iglesia se avive? ¿Necesitaré hacer tantas cosas que el mundo hoy hace a pesar de haber recibido esta bendición tan grande? Si yo lo sigo haciendo, incluso después de conocer y creer en Jesús como el Cristo, una de dos cosas: o quiere decir que no he creído que Jesús es el Cristo, o quiere decir que no quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una. Él ha resuelto todos los problemas, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir para Él, que podamos obedecer al pacto que Él nos da y que podamos entregar nuestra vida para esta voluntad. Solo aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, verdaderamente le pueden llamar a Él Jesucristo. Lo habíamos dicho anteriormente. Es diferente cuando yo digo Jesucristo simplemente, que cuando este contenido, cuando esta verdad es revelada a mi vida y viene a mí como fe, y después yo digo, yo creo en Jesús Cristo, en Jesucristo, porque he creído que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, todo esto que hemos visto ahora, esto es la fe de creer que Jesús es el Cristo. No simplemente es un positivismo, no simplemente rogar por bendiciones, no simplemente es vivir mi vida cotidiana con Cristo añadido. No es vivir para mí mismo, no es acumular una gran iglesia, sino es creer que todo esto, ya lo tiene el Señor en sus manos. Él dijo consumado es, y cuando dijo consumado es, significa que todos los problemas ya han sido resueltos. Y eso significa que yo ya no tengo por qué estar atado a los problemas. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Para que podamos nosotros cumplir la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Creer en el Evangelio y que los demás crean en el Evangelio. Más adelante estaremos hablando un poco más profundamente de esto, pero esa es la fe de creer que Jesús es de Cristo. Por eso la iglesia primitiva era perseguida, la iglesia primitiva era azotada, los apóstoles constantemente padecían mucha dificultad, pero todo esto no les importaba. Quiero que terminemos con un versículo en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Lo que pasaba con los apóstoles en este tiempo no era que, como ahora, es fácil predicar el Evangelio. En esos tiempos realmente ellos daban la vida. No todos los apóstoles venían de diferentes trasfondos, y todos los creyentes venían de diferentes trasfondos. No todos tenían dinero. Es más, la mayoría podía ser socialmente menos favorecida. Ahora ellos eran perseguidos por la autoridad más grande que había en ese momento. Ellos eran azotados físicamente, padecían todo esto. Y aquí nos dicen que después de azotarlos, les dijeron: ya no hablen de esto, ya no pueden hacer todo lo que quieran, pero no hablen de este nombre, no hablen de quién es Jesús. Pero ¿qué pasa con los apóstoles? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Afligidos, quejándose de que el sistema es muy difícil, de que es bien difícil evangelizar este país, de que nos persiguen y de que nos oprimen. No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos entendían que todo problema no era problema, y entendían que por esta situación su vida era para una cosa, que su ánimo era para una cosa, que cada respiro que ellos daban era para una cosa. Ellos eran tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y se gozaban de eso. ¿Y qué es lo que hacían después? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesús Cristo. Amén. Esto es la fe de aquel que cree en Jesús como el Cristo, y solamente ellos pueden llamarle a Él Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque en este tiempo nos bendices. Te agradecemos porque permites que en este tiempo de la mañana se comparta tu palabra. Señor, anhelamos que tú traigas un espíritu de revelación a todas las personas que están aquí, a los que te place. Señor, utilízalos y levántalos
porque Barranquilla necesita conocer el Evangelio. Nosotros necesitamos más cada día de conocer el Evangelio, Señor. Señor, en este momento nos entregamos a ti y que todo este tiempo sea para ti. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Permite que este tiempo sea de utilidad para la evangelización de Colombia y todo el mundo. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén.